¿Qué pasaría si la herida más profunda de tu vida no viniera de lo que has hecho, sino de lo que has dicho? Si el dolor aún sigue ardiendo en tu corazón hoy, no por una acción equivocada, sino por una frase que se te escapó cuando debías guardar silencio. Una frase nacida de la preocupación, del miedo, del anhelo de ser comprendido, pero que al final dejó ruina. Y si precisamente el silencio que estás temiendo, el silencio que evitas porque te sientes vacío, inquieto, fuera el instrumento que Dios quiere usar para sanarte. Si te digo que hay batallas en la familia, en el matrimonio, en el alma, que no se pueden ganar discutiendo, que no se pueden ganar diciendo lo correcto, diciendo lo suficiente, diciendo más, sino que solo se pueden ganar deteniéndose, escuchando, con un corazón que sabe permanecer en reposo ante el Señor. La verdadera sabiduría no se mide por las veces que ganas una discusión, sino por los momentos en que eliges no hablar para dejar que Dios actúe. Dios no siempre quiere usar tu voz como una trompeta que resuena entre la multitud. Hay estaciones en la vida en las que Él quiere moldearte en un muro firme, un escudo silencioso, una fortaleza de paz. Y solo las almas maduras en la fe pueden distinguir cuándo hay que hablar y cuándo hay que guardar silencio. Lo que estás a punto de escuchar no es para quienes solo quieren demostrar que tienen razón. Es para quienes han pagado un precio por haber confiado en el lugar equivocado, por haber sido heridos, por abrir el corazón demasiado pronto, por haber reaccionado con palabras, cuando en realidad estaban llamados a arrodillarse y orar. Es para quienes no entienden por qué su voz ya no es escuchada, por qué su consejo sincero es rechazado y por qué cuanto más hablan, más grande se vuelve la distancia. Porque hoy Dios quiere enseñarte una disciplina espiritual profunda, la disciplina de la templanza, la fuerza de una boca que sabe detenerse y la gracia para quienes saben esperar su tiempo. Tal vez precisamente este camino sea el giro que te ayude a dejar de perder aquello por lo que has tenido que sacrificar tanto para construirlo. Si estás escuchando con un corazón abierto, te invito a escribir en los comentarios: Señor, enséñame a guardar silencio. No como un eslogan, sino como una súplica humilde, un gesto de abandono, una ofrenda
que presentas al Señor para recibir su sabiduría en lugar de tu impulsividad. Y por favor, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede no solo cambiar la manera en que hablas, sino también cambiar la manera en que cuidas tu alma ante Dios. Cuando la palabra se convierte en refugio del miedo, hay una verdad muy suave, pero si te atreves a mirarla de frente, te explicará muchas cosas que están sucediendo en tu interior. A menudo hablamos demasiado, no porque seamos malos, sino porque tenemos miedo. Miedo de ser malinterpretados, miedo de ser abandonados, miedo de perder el control, miedo de que, si no hablamos, todo se nos escape de las manos. Y por eso la palabra se convierte en refugio. Hablar para retener, hablar para corregir, hablar para proteger, hablar para aferrarse a algo que muy en el fondo sentimos que se está tambaleando. Pero, querido, hay miedos que no se sanan con palabras, solo se sanan cuando nos atrevemos a permanecer en la presencia de Dios. El Salmo nos recuerda: estad quietos y sabed que yo soy Dios. No, habla hasta que todos entiendan. No, explica hasta que seas reivindicado. Sino, estad quietos y reconoce que yo estoy aquí. Muchos de nosotros oramos, pero oramos demasiado con palabras y muy poco permaneciendo. Le contamos al Señor todo, pero rara vez dejamos que Él nos hable. A través del silencio, ¿te has dado cuenta? Cuando estás preocupado, tus palabras corren muy rápido. Cuando estás inquieto, sientes que necesitas responder de inmediato. El silencio entonces te asusta, porque el silencio te obliga a enfrentar aquello que estás tratando de evitar, tu propia fragilidad. Pero precisamente ahí, Dios te está esperando, no para reprocharte, no para condenarte, sino para recordarte: no necesitas usar palabras para existir. Existes porque eres amado. En la espiritualidad católica, el silencio nunca está vacío. El silencio es el espacio donde Dios entra. Jesús muchas veces se retiró a un lugar solitario, no porque ya no tuviera nada que decir, sino porque Él sabía que la fuerza de la misión nace de la comunión con el Padre y no del volumen de la voz. Y hoy, tal vez el Señor te esté haciendo una pregunta muy dulce. ¿Qué es lo que temes? ¿Qué necesitas hablar tanto?
Deja que esa pregunta se quede contigo un momento. No respondas de inmediato. No te justifiques. Solo escucha. Tal vez tienes miedo de perder a tu hijo, de perder tu matrimonio, de perder el respeto, de perder tu papel, de perder tu voz en la familia o en la comunidad. Y por eso hablas. Hablas para mantener todo en su lugar. Pero cuanto más hablas, más se aleja la paz. Santiago escribe con mucha claridad. Cada uno sea pronto para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. No porque hablar sea malo, sino porque hablar antes de escuchar suele ser señal de un corazón inquieto. Dios no te invita a quedarte mudo. Él te invita a volver a poner orden en tu corazón, para que las palabras ya no te guíen, sino que sean guiadas por el Espíritu Santo. Porque cuando las palabras van delante de la oración, llevan consigo el peso del yo. Pero cuando las palabras nacen del silencio, llevan consigo la paz. Ahora, te invito a hacer algo muy sencillo. En este mismo momento, detente. Si estás en un lugar donde puedes, pon tu mano sobre el pecho, respira lentamente y susurra en tu interior: Señor, permíteme ver el miedo que se esconde detrás de mis palabras. No necesitas entenderlo de inmediato. Solo necesitas ser sincero. Dios no tiene prisa. Él no teme tu silencio. Él está muy cerca en él. Y cuando empieces a darte cuenta de que no todo necesita una respuesta inmediata, de que no todo necesita ser corregido con palabras, verás que ocurre algo muy extraño. Tu corazón empieza a ir más despacio. Eso no es perder el control. Eso es ser sostenido. Ese es el comienzo de la sanación, en la que seguiremos profundizando. En la parte siguiente, cuando la verdad dicha ya no trae vida. Hay algo muy difícil de aceptar, pero si has llegado escuchando hasta aquí, quizá ya lo has tocado alguna vez. No todo lo correcto trae vida si se dice en el momento equivocado. Hay palabras completamente correctas. Correctas moralmente. Correctas en los hechos. Correctas según la razón. Pero cuando se pronuncian, cuando el corazón del otro aún no está preparado, cuando se dicen desde la tensión, el cansancio, cuando se lanzan como un reflejo y no nacen de la oración, esa verdad ya no sana, hiere, y lo que más duele es, no pretendías herir. Hablas porque te importa, hablas porque amas, hablas porque quieres lo mejor para el otro.
pero después ves que la mirada se cierra. Ves que la distancia se abre. Ves que el otro se calla o se resiste. Y en tu interior resuena la pregunta conocida. Pero yo dije la verdad, ¿verdad, Señor? Tal vez sí. Pero todavía no era el momento. San Pablo escribió: no salga de vuestra boca ninguna palabra dañina, sino la que sea buena para edificar, según la necesidad de cada momento. Esta palabra es muy suave, pero establece un estándar muy alto. No solo el contenido de lo que se dice, sino también el contexto y el tiempo. En la espiritualidad católica, creemos que el Espíritu Santo es el que trae orden y ritmo. Él no tiene prisa. Él no presiona. Él no quiebra la caña cascada. Y si eres sincero contigo mismo, tal vez te darás cuenta de esto. Muchas veces dices la verdad. No porque el Señor te haya enviado a decirla, sino porque no soportas esperar. Esperar a que el otro entienda. Esperar un proceso. Esperar a que la gracia de Dios obre poco a poco. Esperar te inquieta, porque esperar te obliga a confiar. Y confiar es lo más difícil. Cuando tienes miedo de perder el control, hay momentos en que no hablas para ayudar al otro a cambiar, sino para calmar tu propia ansiedad. La palabra entonces se convierte en una forma de descargar la presión. Pero esa carga cae sobre la persona que amas. Santiago advierte con mucha fuerza: la lengua es una parte pequeña del cuerpo, pero puede provocar grandes incendios. Él no dice esto para asustarnos, lo dice para invitarnos a vivir con más conciencia, con más oración y con más humildad. Ante el poder de la palabra, Dios no está en contra de la verdad. Él es la verdad. Pero Dios siempre une la verdad con el amor y el tiempo. Por eso, Jesús no dijo todo a todos. A veces guardó silencio. A veces se retiró. A veces habló en parábolas, para que el que escucha abriera el corazón por sí mismo, en lugar de ser forzado. Y tal vez hoy el Señor te está enseñando algo muy difícil, pero muy liberador. Tú no eres el Salvador. No necesitas corregir todo de inmediato. No necesitas iluminar a todos. No necesitas hablar hasta que el otro entienda. Tu tarea no es hacer que la verdad sea aceptada. Tu tarea es permanecer en la obediencia. Tal vez llevas dentro,
una frase que realmente quieres decir, una sugerencia, una corrección, una verdad que crees que debe decirse. Así que antes de hablar, te invito a detenerte y a hacerle al Señor 3 preguntas muy sencillas. Señor, ¿estoy hablando por amor o por preocupación? En este momento, el otro está preparado para recibirlo. Si guardo silencio y oro un poco más, ¿hará el Señor la obra por mí? Si no escuchas una respuesta clara, eso no significa que estés equivocado. Solo significa que todavía no es el momento. Y guardar silencio en este momento no es rendirse, es un acto de fe. El silencio dice: Señor, creo que tú amas a esta persona más que yo y que tú obras mejor que yo. Ahora, te invito a practicar algo muy concreto. En los próximos días, cada vez que sientas que necesitas responder de inmediato, practica detenerte 10 segundos. No hables, no escribas, no expliques. Solo susurra en tu interior: Espíritu Santo, guía mis palabras. Te sorprenderás al darte cuenta de que muchas palabras que parecían necesarias se desvanecerán por sí solas en ese silencio, y las palabras que queden, las que realmente vienen de Dios, serán menos, pero más profundas, más suaves, y traerán paz. Todavía iremos mucho más lejos en este camino de aprender el silencio santo, porque cuando empiezas a comprender que no toda verdad necesita decirse de inmediato, tu corazón se abrirá a algo más grande. Confiar en que Dios está obrando incluso cuando tú no dices nada. Silencio santo no es debilidad, sino abandono. Hay una confusión muy común en la vida de fe. Solemos pensar que guardar silencio es perder, que si no hablamos, no respondemos, no nos defendemos, entonces nos pasarán por encima, nos malinterpretarán, nos olvidarán. Pero en la espiritualidad católica, el silencio nunca está vacío. El silencio es donde Dios actúa, cuando el ser humano deja de intentar controlar. Hay momentos en que Dios no te invita a hablar más, no te invita a corregir, no te invita a demostrar nada. Él solo te invita a permanecer. Permanecer con la inquietud. Permanecer con la sensación de no ser comprendido. Permanecer con la tensión no resuelta. No para sufrir en soledad, sino para poner eso en sus manos. El Salmo 131 describe este estado con mucha belleza.
Mi alma está serena y tranquila, como un niño en brazos de su madre. Eso no es la imagen de alguien débil. Es la imagen de alguien que sabe que está protegido. Querido, tal vez te has acostumbrado a usar las palabras para que todo no se derrumbe. Pero Dios te está enseñando otro camino. Soltar la carga, porque esa carga nunca te fue dada para llevarla solo. Jesús dijo: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Él no dice: «Hablad más, explicad más, defendeos mejor». Él dice: «Venid». Y venir al Señor a menudo exige algo muy concreto: soltar las palabras para que el corazón descanse. Mira hacia atrás a esos momentos en que elegiste guardar silencio por fe, no por miedo. Tal vez no respondiste a un mensaje, aunque querías explicar. Tal vez no refutaste, aunque sabías que tenías razón. Tal vez elegiste orar, en lugar de seguir discutiendo. Esos momentos pueden hacerte sentir vacío al principio, pero si prestas atención, verás en ellos una paz muy extraña. Es la señal de que pusiste esa situación ante el Señor. En la vida de los santos, el silencio siempre precede a los grandes giros. San José guardó silencio ante un misterio que superaba su comprensión. Él no explicó, él no se justificó. Él obedeció en silencio, y precisamente por ese silencio llegó a ser el protector de la Sagrada Familia, no con palabras, sino con una presencia fiel. Dios te está invitando a entrar en esa misma espiritualidad. La espiritualidad de quienes no necesitan hablar mucho para amar mucho. Ahora te invito a practicar un momento de silencio guiado. Si puedes, cierra los ojos por unos segundos. Inhala lentamente, exhala suavemente, y en tu interior dile al Señor: Señor, te entrego las palabras que quiero decir, pero todavía no es el momento. Imagina que pones esas palabras en las manos de Jesús. No las niegas, no las ahogas, solo ya no las guardas para ti, y deja que Él te pregunte muy dulcemente: ¿crees que yo estoy obrando, incluso cuando tú guardas silencio? Esa es la pregunta central de este camino, porque el silencio santo no es una estrategia psicológica, es una confesión de fe. Dice: Señor, confío en ti
más que en mis palabras. Y cuando empiezas a vivir así, te darás cuenta de que el silencio no te quita tu fuerza, te devuelve esa fuerza. A su fuente seguiremos profundizando aún más en la parte siguiente, donde miraremos un ejemplo muy concreto y muy cercano a la vida católica. El mismo Jesús, en su silencio redentor. Jesús guarda silencio cuando el silencio se convierte en camino de salvación. Hay un momento en el Evangelio que si te detienes mucho en él, te verás a ti mismo en él. Es cuando Jesús está delante de Pilato. Él es acusado, malinterpretado. Se tergiversa la verdad. Es tratado injustamente. Y Pilato espera que él hable. La multitud espera que él se defienda. Todas las razones estaban ahí para que Jesús abriera la boca. Pero el Evangelio nos dice, no respondió nada. No porque no tuviera respuesta, no porque tuviera miedo, no porque fuera débil. Él guarda silencio porque sabe que el Padre está obrando. Querido, este es un punto muy importante para tu camino. Jesús no guarda silencio porque está acorralado. Él guarda silencio porque es libre. Libre de la necesidad de ser comprendido. Libre de tener que demostrar su inocencia. Libre de la tentación de controlar el desenlace. Él elige obedecer en lugar de defenderse. Y precisamente ese silencio abrió el camino para la salvación. Si Jesús hubiera hablado para justificarse, tal vez la cruz no habría ocurrido. Pero porque Él guardó silencio, el designio salvador del Padre se cumplió. Esto no es fácil de escuchar y aún menos fácil de vivir, porque cuando guardas silencio ante pequeñas injusticias, ante malentendidos en la familia, ante palabras que te duelen, sientes como si estuvieras perdiendo. Pero Jesús te está enseñando una verdad muy profunda. No toda victoria tiene forma de victoria. Hay victorias que solo se ven después de haber confiado y haberte abandonado. Piensa en las veces que intentaste explicar para ser reconocido. Las veces que repetiste una y otra vez para que el otro entendiera tu buena intención. Las veces que sentiste que si no hablabas, los demás pensarían mal de ti. Jesús entiende ese sentimiento. Él lo vivió plenamente, pero Él eligió otro camino. Dejar que el Padre hable por Él. Y esta es la pregunta muy real.
que el Señor quiere poner delante de ti hoy. ¿Qué estás intentando salvar con tus palabras, mientras el Padre quiere salvarlo con su gracia? Tal vez estás intentando salvar una relación, una imagen, un lugar en la familia, un papel en la comunidad, y usas las palabras como una manera de evitar que todo se derrumbe. Pero Jesús te invita a mirar la cruz y a entender que la salvación no viene del control, sino de la entrega. En la espiritualidad católica, el silencio de Jesús no es un vacío, es la oración más profunda. Una oración sin palabras. Y si te atreves a permanecer en ese silencio, aprenderás una manera nueva de enfrentar el sufrimiento, no con reacción, sino con comunión. Ahora te invito a entrar en un breve momento de contemplación. Imagina que estás cerca de Jesús, en el patio del pretorio de Pilato. Escuchas las acusaciones, sientes la tensión y lo miras a Él, en silencio, en paz. Deja que Él te mire sin reproche, sin exigencia. Solo pregunta muy suavemente: ¿te atreves a creer que el Padre también está contigo cuando tú no dices nada? Si esa pregunta te hace temblar, eso es muy normal. La fe siempre empieza en el límite del miedo. Y el Señor no te obliga. Él solo te invita a dar un pequeño paso más en el camino de la libertad. Dile ahora mismo en tu interior: Jesús, no lo entiendo todo, pero quiero aprender a guardar silencio como tú, no para sufrir sin sentido, no para evitar la verdad, sino para estar en la voluntad del Padre. Y cuando empieces a aprender a guardar silencio como Jesús, verás algo muy extraño. Las cosas que antes intentabas sostener con palabras empezarán a sostenerse con la gracia. Estamos por entrar en una parte muy cercana a tu vida diaria: la familia, las personas que amas, y cómo el silencio puede transformar las relaciones sin necesidad de un sermón. Cuando el silencio empieza a sanar a las personas que amas, hay un lugar donde tus palabras se usan más y también hieren más. La familia, no porque te falte amor, sino porque amas demasiado a la manera humana. Hablas porque te preocupas por tu hijo. Hablas porque quieres que tu esposo, tu esposa cambie. Hablas porque temes que si no hablas, todo vaya por un mal camino.
y luego, muy poco a poco, te das cuenta de algo doloroso. Cuanto más hablas, más se cierran. Cuanto más aconsejas, más se alejan. Cuanto más intentas corregir, más se va la paz de tu casa. Y empiezas a preguntarte, ¿en qué fallé, Señor? Tal vez no estás equivocado en lo que deseas, pero el camino que elegiste ya no es el camino de la gracia. En la familia, las palabras fácilmente se vuelven presión, no porque el contenido sea malo, sino porque no nacen del silencio y de la oración. San Pablo escribió a los Corintios: el amor es paciente, es bondadoso, no se irrita, no guarda rencor. La paciencia no significa guardar silencio por impotencia. La paciencia es creer que Dios está obrando. Incluso cuando yo no veo resultados de inmediato. Tal vez hoy el Señor te está invitando a cambiar tu papel en la familia, de quien siempre corrige a quien intercede, de quien explica a quien escucha, de quien reacciona a quien está presente. Esto no es fácil, porque te exige renunciar a la sensación de que estás haciendo algo. Pero, querido, orar también es actuar, y muchas veces es el acto más fuerte. Tal vez hay una persona en tu corazón que siempre te hace querer hablar. Un hijo terco, un cónyuge que no cambia, un familiar que no te entiende. Imagina esto. En lugar de añadir un consejo más, llevas su nombre ante el Señor, cada día en silencio. No para pedirle a Dios que lo corrija rápido, sino para decir: Señor, te entrego a esta persona. Creo que tú la amas más que yo. Ahí es cuando dejas de hacerte pasar por Dios y vuelves a ser hijo. Y ocurrirá algo muy extraño. Cuando hablas menos, los demás empiezan a hablar. No de inmediato, no como tú quieres, pero poco a poco el espacio se abre, porque el silencio, cuando no lleva juicio, se convierte en un lugar seguro. Muchos padres católicos no pierden a sus hijos por falta de consejos, sino porque sus hijos ya no tienen espacio para respirar. Muchos matrimonios no se rompen por falta de comunicación, sino porque la comunicación ya no está sostenida por la oración. Dios no te quita tu voz. Él la purifica, para que cuando hables, hables menos, pero los demás escuchen más. Ahora, te invito a hacer un gesto muy sencillo, muy católico, muy LATAM. Di en voz baja el nombre de una persona a la que más
le hablas. Solo una persona. Y dile al Señor: Señor, te ofrezco a esta persona. Enséñame a amarla, no solo con palabras, sino con abandono. Si vienen lágrimas, déjalas venir. Las lágrimas también son una oración. Y si en tu interior hay una voz que se resiste, pero si no hablo, ¿qué pasa si todo empeora? Trae también ese miedo y ponlo a los pies de la cruz. Jesús salvó al mundo, no corrigiendo a cada persona, sino entregándose a sí mismo. Y Él te está enseñando un camino parecido, más pequeño, más silencioso, pero muy real. Cuando aprendes a guardar silencio en la familia, no te retiras del amor, entras más hondo en el amor. Y por eso, el silencio, si se vive en la fe, puede transformar relaciones a las que miles de palabras no llegan. Solo nos queda un paso más en este camino, un paso que te ayudará a poner todo lo que has escuchado ante Dios para terminar, no con tu esfuerzo, sino con su gracia, entregar mis palabras a Dios. Ahora, hagamos una pausa una vez más. No necesitas pensar más. No necesitas entenderlo todo. Solo quédate ante Dios, tal como estás. Si puedes, cierra los ojos un momento. Inhala suavemente. Exhala lentamente. Y en ese silencio, pon todo lo que has cargado hoy ante el Señor. Las palabras que dijiste y lamentas. Las palabras que quieres decir, pero aún no es el momento. Las relaciones que te pesan en el corazón. Escucha al Señor hablarte, no con ruido, sino con paz. No necesitas hablar para que yo te ame. Ahora te invito a unir tu corazón en oración. Señor, te entrego mi boca y mi lengua. Te entrego mis reacciones apresuradas. Te entrego el miedo que me hace hablar tanto. Purifica mis palabras. Enséñame a detenerme cuando deba detenerme, a guardar silencio cuando deba guardar silencio, y a hablar cuando tú mismo me envíes a hablar. Haz que mi silencio sea el lugar donde tú actúas. Que mi familia, las personas que amo, sean tocadas no por la presión de mis palabras, sino por la gracia que nace de la oración. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Antes de irte, recuerda esto.
Dios no te quita tu voz. Él la está purificando. Y cuando tus palabras nazcan del silencio, de la oración, de la confianza, traerán vida. Si quieres, deja una intención muy breve en los comentarios. Por mi hogar. Oraremos unos por otros como una comunidad que está aprendiendo a amar, no solo con palabras, sino con fe. Que el Señor te bendiga, que te dé paz en el corazón y que te enseñe a guardar silencio en Él